Porque aumentó el componente impositivo, ¿no? Sí. De ese valor final, con lo cual O sea, te la va a percepción salir de los adelantos de los impuestos, bienes personales y ganancias. Exactamente, con lo cual vas a sentir encarecidos esos consumos culturales cuando los pagues con tu tarjeta. Sí, atención también los papás con niños en edad de usar Play y esas cosas que compran Es juegos, el momento de jugadores. Sí. bloquear los videojuegos. Sí, porque todo en dólares y a un precio mayor. Vamos a hablar ahora con Alejandro Lepera. Alejandro es asesor financiero, trabaja en lo que es mercado de capitales. Es conocido en las redes como el tiburón bursátil. Gracias, Alejandro, por atendernos. Soy Nuria, me acompaña Ale Gallo. ¿Cómo andás? Hola Nuria, hola Alejandra, un gusto. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy Igualmente, bien. buen Primero día. tengo que preguntarte sobre cómo estás viviendo desde tu actividad puntualmente esta transición. Bueno, con mucha dinámica. La verdad que estamos en un cuadro de situación complejo en la Argentina en términos de variables, lo que hace que tengamos que tener foco en las distintas aristas en términos de inversión. Y recién mencionaron el dólar tarjeta, me parece reforzar, digamos, algo importante. El dólar tarjeta tenía más 100%, ¿sí? De lo que es el oficial, más el 100%, para simplificar y que la gente entienda. Ahora pasó a ser el oficial más 155%, quedan 948,60, así Sí, que aquellos que tenemos nenes, PlayStation y demás, todo. nos aumenta todo Todo, un la música que escuchás, que bajás, 27,5%. todo. Las Exactamente, o pelis, sea, todo. directo es un 27,5% para que lo tengan de forma directa, quedando en 948 pesos. Ujú. ¿Qué le decís a aquel que está, digamos, primero tratando de cuidar su ingreso, ¿no? Y cuando digo cuidar su ingreso es, no tiene capacidad de ahorro, pero cobra entre el 1 y el 5 y aspira a que por lo menos le llegue, le alcance con su sueldo al 28, 29, 30 del mes, en un contexto inflacionario que, por el contrario de parecer desacelerarse, pareciera que todo lo estacional, más la incertidumbre, más el cambio de gobierno, va a hacer que suba. ¿Qué hace con la plata el día primero? Bien, dos datos de los últimos 2 meses que tienen relación con el IPC, tuvimos 12% y 8% de inflación. Eso da un 2% de inflación semanal del último mes, pero la expectativa de inflación es mayor de la última informada. Ahí hay que dividir en dos cuando uno tiene dinero, lo que es el flujo y lo que es el stock. Lo Ujú. que es el flujo, lo que va a usar en el mes, tiene que tratar, digamos, de poder, aunque sea alcanzar ese 2% semanal de inflación. ¿Por qué? Porque si uno se queda con esa plata en la caja de ahorro o en un cajón, cuando termina la semana va a valer 2% menos. Ujú. Entonces, esto es algo importante. Y después realizar colocaciones de stock que son mayores a 30 días. Ahí ya es un poco, digamos, más complejo, digamos, ¿por qué? Porque para aquellos que quieren incursionar en el mercado de capitales, primero, obviamente, esto es muy importante, se tienen que capacitar, ¿sí? Y hay que entender, digamos, que en el mercado de capitales, para poder operar, tienen que abrir una cuenta comitente, que es donde van a realizar este tipo de inversiones. No es Sí. difícil, o sea, ahí se da de alta personas mayores de 18 años, DNI, verificación de datos biométricos y presentan documentación relativa a ingresos y patrimonio y listo, Ujú. ¿sí? Ahí en términos de inversión o en términos, digamos, de traqueo a la hora de tener que invertir, bueno, cada uno tiene que armarse en un Excel o en un cuadernito cuánto es lo que puedo ahorrar por mes, Ujú. cuál es la capitalización que tiene, y a partir de ahí, a la hora de invertir, ¿qué tiene que evaluar? Tiene que evaluar los riesgos donde va a colocar su dinero. Esto es muy importante. Siempre cuando se invierte se evalúan riesgos y Mm, después beneficios. claro, Porque claro. con el afán de querer ganar más, la gente lo que termina haciendo es, uy, bueno,
sube el tomando dólar, me voy a lo mejor tomando un riesgo muchísimo más alto del que efectivamente tiene capacidad financiera, digamos, para soportar o para aguantar. Y termina perdiendo Excelente. plata. Excelente, excelente, Alejandra. Eso tiene que ver con el perfil del inversor. Ese Ujú, perfil que estás describiendo es un perfil agresivo, ¿sí? ujú, Y eso está atado a determinados instrumentos en el mercado. En el mercado hay instrumentos para perfiles agresivos, perfiles moderados, perfiles conservadores, Mm. para trabajar el dinero. Por ejemplo, lo que recién se mencionaba sobre trabajar el flujo, hay cauciones que te pagan a un día el dinero Mira, mm, para simplificar. claro. Entonces, o pueden poner la plata en un fondo común de inversión de money market que lo pueden, digamos, lo pueden rescatar el día que necesitan la plata. O ujú, sea, hay instrumentos acorde a las necesidades, ¿sí?, de personas físicas y también de personas jurídicas. ujú. O sea, sí o sí te tenés que resguardar, por más allá de que no tengas Porque si no capacidad de ahorro. perdés un 2% por semana. Exacto, te tenés que resguardar. Ahora, eh, si tenés la posibilidad de pensar en una pequeña inversión en el mercado de capitales de acá a futuro, sabés que va a haber cambios, tal vez probablemente en las reglas de juego también, ¿no? Digo, la incertidumbre frente a eso está. Y querés resguardarte y tenés un restito como para apostar un poquito más. Cualquiera puede hacerlo, cualquiera que tenga la posibilidad, ¿no? Digo, que tenga unos pesos como para eso. ¿A partir de cuánta plata y qué es lo que primero que debe tener en cuenta, Alejandro? Bien, primero, digamos, lo que debe tener en cuenta es el horizonte de inversión. O sea, si yo voy a invertir de acá a un año, no es lo mismo que invertir de acá a 3 años. O sea, por ejemplo, ustedes compran, para simplificar, ¿no? Compran un departamento de un pozo, es una inversión a mediano o largo plazo. Ujú. En el mercado de capitales también pueden invertir a ese mismo horizonte de inversión. No van a entrar todos los días a fijarse si subió o bajó el instrumento. Mm, Respondiendo a Nuria, en el cuadro argentino, yo les voy a dar 4 consideraciones, digamos, para invertir en la actualidad. Esto puede cambiar de acá a 30 días, ¿no? Nosotros tenemos tasa fija en la Argentina, tenemos tasa mixta, que es todo lo relacionado a índice de precio consumidor, tenemos dólar linked, que sigue al dólar oficial, y tenemos lo que es el hard dólar. Entonces, en el cuadro actual que tenemos, recién hablábamos de inflación, recién estábamos hablando también del dólar. ¿Ustedes van a hacer una inversión a tasa fija? ujú. No, No, no van a hacer una Porque inversión a tasa perdés. pierdo fija porque, plata. exactamente, porque la expectativa, muy bien, porque la expectativa, parece que estoy dando clases, No, porque pero la está bien. Está expectativa, bueno ¿sí? porque así se entusiasman también quienes nos están mirando y nos escuchan, nos siguen. Exactamente. ¿Por qué? Porque la expectativa de inflación es mayor. Entonces, si yo tengo que hacer una inversión, ¿qué voy a hacer? Una inversión que vaya detrás de qué? Del De la dólar, inflación. claro. Ujú, En ujú. este caso, de la inflación sería una, digamos, un tipo de inversión en qué? En pesos. Ujú. Ahora, ahí va lo segundo, Nuria, muy bien. Eh, si yo quiero ir contra el dólar, podría elegir un instrumento en dólares, ¿sí? ¿Para qué? Para tener cobertura en dólares, como puede ser un hard dólar que sigue al dólar MEP. Pero en contraposición, aquellos, digamos, que quieran introducir pesos en un instrumento que siga al dólar oficial, ese instrumento sigue a lo que se denomina dólar linked. Y acá les voy a dar los números de este año, Sí, ¿ok? sí. Ujú. A 30 días. Un fondo común de inversión en lo que va del año, en lo que va del año no, el rendimiento de tasa nominal anual da un 167% por Ujú. encima del plazo fijo. El corporativo, que es esto que hablábamos de hard dólar, un fondo común que tiene en composición esto que sigue al dólar financiero, 157%. Mucho foco en devaluación, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros pensamos que este año venimos devaluando, es muy probable que el fondo de dólar linked haya rendido más. Y efectivamente sí, rindió un 214%. Tremendo. Mm, Ujú. El doble. Entonces, El doble que exactamente, la entonces, inflación, digamos. sí, que casi el doble, pero entendiendo, digamos, de que en una conversación, si en esta entrevista nosotros podemos, digamos, con datos,
¿sí? Sí. Corroborar que efectivamente cuando uno invierte, eso está correlacionado con lo que pasa en la actualidad en la Argentina. Claro, claro, sin duda. ¿Y vos recomendás este tipo de instrumentos para este momento, digamos? O sea, la pregunta concreta es, en momentos de incertidumbre política sobre todo, ¿no? La transición de un gobierno al otro, las medidas económicas en detalle que aún se desconocen, ¿recomendás ser más conservador a la hora de invertir o jugar fuerte? No, conservador, Alejandra. No, Ujú. no, no, hay que ser conservadores. Acá lo principal es ir a un modelo de, en lo posible, aquellos que tengan la posibilidad de dolarizarse. Si en el Ujú. mercado hoy se pueden dolarizar, ayer cerró el MEP en 984 pesos y en el mes aumentó 15% el dólar MEP. Lleva un 200% de aumento en el año, ¿sí? Así que ahí es un dato importante, Importante. ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el dólar le ganó a la inflación a la hora de resguardar mis pesos, ¿sí? Estos son datos. Entonces, el primer punto es, ¿me dolarizo? Sí, es una buena alternativa. Segundo punto, si tenemos una proyección de inflación futura alta, bueno, voy a elegir un instrumento que siga la inflación, ¿sí? ¿Para qué? Para resguardarme si es que tenemos, en este caso, un aumento de inflación, eso sería lo que es tasa mixta, y después también lo que sería el dólar oficial, en el caso de una devaluación, tengo fondos y tengo instrumentos que puedo colocar. ¿Para qué? Para que si hay un salto devaluatorio, que ya lo hubo en dos etapas, yo voy a estar protegido con esos pesos. A ver, te quiero preguntar algo que en verdad, digo, parecía, es difícil ponerlo en términos de si la gente se puede quedar tranquila o no. Previamente a una elección, siempre lo que sucede es que uno ve los bancos Sí. atestados de gente, ¿no? Por miedo a que cambien las reglas de juego, por miedo a que en la Argentina, con la historia que Sí, sí, tenemos, con la que pase memoria algo con los económica, depósitos. lógicamente. Claro, exacto. Digo, vos, obviamente esta es una situación absolutamente distinta a otras que ha tenido la Argentina por la solidez y la liquidez del sistema financiero, ¿no? De hecho, no Sí. existe el crédito, los bancos tienen plata. Eh, Vos le decís a aquel que puede hacer una inversión para resguardarse, que la haga tranquilo. A tus Es que cuando clientes le invierte, decís, sí, o sea, no pasa nada con que tengas tu plata en el sistema financiero. bueno, es una muy buena pregunta, Nuria. Acá, digamos, cuando uno invierte en el mercado financiero, va a tener resguardo y garantías de quien, de la Comisión Nacional de Valores. Ujú. Entonces, cuando uno está invirtiendo en el mercado, en los instrumentos, por eso es importante colocar el dinero y no dejarlo a la vista. Claro. Yo coloco el dinero y voy a tener resguardo en los instrumentos en los que vaya a invertir. Vamos a simplificarlo. YPF, por ejemplo, YPF en las obligaciones negociables hoy está rindiendo por encima de un 10%, o sea, yo Sí, coloco dólares y me rinde sí. un 10% anual, es una muy buena inversión Ujú. para hacer. Yo compro esa obligación negociable y voy a tener en mi cartera un instrumento digamos, que pertenece a la empresa YPF, ¿ok? O sea, el riesgo que puedo llegar a tener es con YPF. Claro. No tengo, digamos, un riesgo de tener el dinero a la vista o esa O sea, sensación el riesgo o que podés ese miedo tener que Se es tienen. que, limita a una variable. sí, es que quiebre la empresa en donde vos tenés el Claro. dinero. Exactamente, están resguardados y garantizados en la Comisión Nacional de Valores. Cambia el cuadro, digamos, en términos que, en términos de este miedo bancario, en este miedo de dejar los dólares en una caja de ahorro. Ujú. Están dentro del mercado de capitales y dentro del mercado de capitales están resguardados y garantizados por la caja de valores. Bien, muy bien. Alejandro Lepera, asesor financiero, gracias por este contacto. Chao, nos Buen vemos. día, Hasta luego. gracias. Que tengas buen día. Y Qué sí, fue como momento. una clase, ¿no? Y sí, bueno, pero está Nos muy falta bien. la segunda parte, pero claro, qué momento. Está muy bien, sí. Al ¿Vos momento qué de tomar harías? decisiones, no sé, primero tenés que tener la La plata. plata, Primero, totalmente. primero empecemos por resguardarnos en billeteras virtuales conocidas,
conocida, Claro, digo, porque que ese- haya una empresa por ese es detrás. otro tema, porque ¿no? las No billeteras caer- virtuales también no tienen un respaldo del Banco Central por detrás, ¿no? Entonces una cosa es, si vos resguardás tu dinero en una billetera virtual conocida por todos y sabés las caras de quienes están detrás de eso, que en una billetera virtual, porque hay pila de billeteras virtuales que nadie conoce. Pero también, atención con esto que él señaló, ¿no? Si uno contiene el consumo, ¿no? Semanal, pretendiendo ahorrar, ganarle a la inflación, tenés siempre en cuenta que en promedio hay un 2% de inflación semanal en la Claro. Argentina. Con Digamos, lo cual, no tenés que tener la plata en un cajón. claro, porque esa plata en el cajón va a valer menos que esta Y semana, sí. la semana que viene, y a lo mejor el bien que pudiste comprar hoy, por ejemplo, un producto alimenticio, Sí. a lo mejor la semana que viene está más caro. Exactamente. Atente. Bueno, a tomar nota de todo esto. Es un buen momento este de la transición para, si todavía no lo tenés en claro, irte Hacer un curso acelerado en economía doméstica. acelerado. Y para los que ya están absolutamente aceitados con esto, en un ratito tenemos más información en Canales.